Buenas tardes, bienvenidos a El Caballista. Esta tarde vamos a hablar del tema de arpeo en caballos. El arpeo es una hiperflexión involuntaria que se genera en el tren posterior de los caballos, bastante brusca, que genera una característica típica de su desplazamiento. Sí, básicamente el arpeo es un movimiento involuntario. El caballo, de hecho, podemos hablar así, no está pensando cuando va a flexionar un miembro más de lo normal, cuando lo va a jalar. Es un movimiento involuntario. Podríamos decir incluso que es algo similar a un tic. En el mundo se han descrito básicamente dos grupos o dos tipos de arpeo. Uno que se le llama arpeo australiano, en inglés se le dice stringhold australiano, y hay otro grupo que se le llama arpeo esporádico o idiopático. La palabra idiopática viene de que no se sabe la causa. Los caballos criollos creemos que probablemente se caracterizan por estar en el segundo grupo, un arpeo idiopático, porque a diferencia del arpeo australiano, este se produce generalmente en un individuo, en pocos individuos en una población, a diferencia del australiano, que generalmente se produce básicamente como una epizootia. Varios animales dentro de un criadero, dentro de una explotación, están afectados al mismo tiempo. ¿Qué deberíamos hacer cuando identifiquemos un caballo o una yegua que haga una hiperflexión, un movimiento de estos que llamamos arpeo? Pues básicamente lo que debemos hacer es acudir a un médico veterinario, a un profesional que sepa del tema. Es igual que en medicina humana, no todos los médicos saben por ejemplo, de problemas respiratorios. Igual acá en el país tenemos un buen número de profesionales que saben de ortopedia y de medicina deportiva, que podrían ser consultados. Es un tema muy específico, muy especializado, y debe ser manejado de esa manera. Entonces, ¿qué se debe hacer? Básicamente el médico veterinario debe ir, inspeccionar, hacer un examen clínico completo de ese caballo, hacer una prueba de locomoción, donde el caballo lo trotamos en línea recta, lo trabajamos en círculo, en piso duro, en piso blando, y también lo trabajamos montado, si es un caballo que ya pues está en la etapa de adiestramiento o es un caballo ya mayor. Estas pruebas tienen el fin de básicamente descartar una cojera, porque algunas veces, son pocas, pero algunas veces los caballos hacen hiperflexión, hacen ese tipo de movimientos involuntarios por dolor. Un ejemplo, hay caballos con dolor en el corvejón, dolor en el tarso, que pueden hacer un movimiento involuntario similar a un arpeo. Entonces es muy importante que haya un buen examen clínico del caballo. Eso es bastante importante porque lo que siempre nosotros conocemos como arpeo en el país puede estar dentro de un conjunto de enfermedades que pueden producir el mismo desplazamiento o la misma alteración en la locomoción del caballo. Entonces, al generar esa misma alteración, podemos estar clasificando dentro de arpeo un animal que no lo tiene o no es un arpeo real o esporádico, como dice el doctor, sino que en realidad puede tener un problema a nivel de la rodilla o que puede tener un problema a nivel del corvejón y estar generando un movimiento muy similar. Entonces, por eso es que está totalmente aconsejado el llamar a un médico veterinario facultado en el tema o que conozca sobre el tema. Adicionalmente a los caballos, fuera de este examen regular, que es el mismo un examen de cojera, es importante en algunos casos, cuando se detecte alguna normalidad, a veces debemos acompañar este examen de bloqueos perineurales. Básicamente los bloqueos son para detectar también si hay una zona que tenga dolor y que esté afectada. Entonces muchas veces hacemos este examen. Y lo otro es que a veces los acompañamos también de un estudio radiológico. Dentro de las causas del arpeo se puede considerar, o en países alrededor de Colombia se ha considerado la causa del arpeo australiano que mencionaba el doctor Diego como una toxina dentro de una planta, o una fitotoxina dentro de una planta que ellos comúnmente están consumiendo, ¿sí? Que es el diente de león o que se encuentra dentro de las pasturas que consumen esos animales. Pero
se considera que nuestro medio no está relacionado a ese sentido. Entonces, por eso muchas veces estamos pensando en causas traumáticas y no sé qué otras causas tenga conocimiento el doctor o algo por el estilo, principalmente causas traumáticas. Es multifactorial, entonces por eso hay que ser muy cuidadoso con el examen. Hay, por ejemplo, un reporte de un número de caballos en Estados Unidos que tuvieron lesiones, básicamente tuvieron lesiones en la parte dorsal de la caña, del metatarso, y como resultado de estas lesiones estos caballos desarrollaron una hiperflexión, un arpeo. La verdad es que yo no he visto hasta ahora en los caballos criollos esa condición, eso lo he visto por ejemplo en caballos cuarto de milla, pero en caballos criollos no he visto el primero que tenga una lesión en esa parte y que genere hiperflexión. También están reportadas por ejemplo problemas de rodilla, de corvejón, de casco. Adicionalmente, el arpeo es una condición que se denomina, o los textos la denominan una cojera de tipo mecánico, la consideran dentro de ese grupo, y en ese mismo grupo están, por ejemplo, una entidad que se llama fijación intermitente de la patela, miopatía fibrótica, entre otras, y es importante que el médico veterinario durante este examen las descarte. Básicamente se hace por la inspección y por los movimientos. De ahí nuevamente la importancia de que sea un profesional el que haga el examen de una manera cuidadosa. Esto es un examen que no se hace a la carrera, sino que debe ser juicioso, hacer pruebas de flexión, sobre todo para detectar si hay dolor en esos miembros. Otra de las causas que se ha reportado ya son que se presente secundario a enfermedades neurológicas tipo encefalopatía protozoaria equina o alteraciones a nivel del recubrimiento de ciertas neuronas o de ciertas ramas de ciertas neuronas. Entonces puede ser también secundario a la presentación de dichas patologías. Lo importante acá es que yo creo que, o estoy seguro, deberíamos dejar de especular tanto. Esto no se maneja como un chisme, esto se debe manejar de una manera técnica. ¿Qué es lo que sabemos hasta hoy en el país? Básicamente hay dos antecedentes que podemos mencionar. Uno, en la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Bogotá, ellos recibieron un grupo de caballos que fueron importados de Argentina, caballos que fueron traídos para la policía, y comprobaron que tenían arpeo el de tipo australiano, ¿sí? Ese es como el primer antecedente, pero no eran caballos criollos colombianos. Y estaban en el periodo de cuarentena. Estaban en periodo de cuarentena. Pero esos casos lo comprobaron claramente por muestras de histopatología, igual que lo han comprobado en países como Chile o Brasil. Es muy claro el tema. En caballos criollos, hasta ahora lo único que tenemos es un caballo que acá mismo en el centro veterinario de la Universidad CES diagnosticamos. Es un caballo que vino de un pueblo cercano a Medellín, un caballo criollo colombiano, y ese caballo tenía una hiperflexión exagerada. Básicamente ese caballo con las cañas se tocaba el abdomen, era en ambos miembros posteriores, y los propietarios lo trajeron porque no sabían, ese caballo repentinamente empezó con esos movimientos. En ese caballo entonces hicimos un estudio muy completo que incluyó un examen de cojera, de claudicaciones, hicimos pruebas de flexión, les hicimos los bloqueos que mencionábamos ahora, tomamos radiografías e hicimos una prueba que se llama electromiografía. En esa prueba determinamos que el caballo tenía una afección muscular, una miopatía. Ese caballo luego sacamos muestras de músculo y muestras de un nervio que se llama el peroneo superficial, que está ubicado en el miembro posterior. Los enviamos a un laboratorio de patología y diagnosticamos claramente que tenía una neuropatía. En resumidas cuentas y de una manera sencilla, básicamente este caballo es probablemente el primer caballo criollo colombiano en el cual comprobamos que hay un componente de tipo neurológico que produjo ese desorden del movimiento, esa hiperflexión. Ahora, no pudimos comprobar qué llevó a que ese caballo tuviera esa hiperflexión, pero es un primer paso para saber qué es lo que está pasando. Bueno, dentro de las causas del arpeo se han considerado en nuestro medio una gran cantidad de mitos que pueden llevar a errores en la selección reproductiva y en el manejo de nuestro caballo criollo colombiano. Dentro de ellos es que es una condición genética
que es una condición heredable, cuando en realidad no tenemos pruebas de ello y no tenemos cómo comprobarlo. No se ha detectado en realidad un gen que transmita la patología o la condición entre líneas familiares ni nada por el estilo. Dentro de la parte genética, yo quiero aclarar un poco eso. La gente dice que es de origen genético. La verdad es que nosotros que estamos en el mundo técnico, científico, que somos médicos veterinarios, básicamente esto se rige por algo que se llama el método científico. En medicina humana y en medicina veterinaria hay unos parámetros claros para uno determinar cuál es la causa de una enfermedad. Hasta el momento no hay ningún artículo, no hay ninguna prueba que diga que es de origen genético. No significa que podría ser una causa, es decir, el caballo, en nuestro caballo podría haber un origen genético, pero eso no se ha comprobado. Sería irresponsable, me parece muy irresponsable decir categóricamente que es de origen genético. Y de hecho, algunas personas mencionan X o Y reproductor como causante de arpeo. Nuevamente es irresponsable afirmar eso. ¿Por qué? Porque no podemos comparar un caballo que sirvió 1000 yeguas con uno que sirvió 10 yeguas. Eso básicamente es un sesgo. El hecho de que yo diga que este caballo que sirvió 1000 yeguas tiene mayores cantidad de crías con arpeo puede ser un error, porque básicamente el que sirvió 10 probablemente no lo generó en esas 10. Entonces, ¿a qué tenemos que llegar? A que los caballistas, las asociaciones fedequinas, todos unamos esfuerzos y nos apoyemos ¿de qué? De las entidades técnicas, científicas en este país, básicamente universidades, donde existen grupos multidisciplinarios para de esa manera abordar el problema. Esa es la manera más responsable y la que debemos tomar. Pero en esto, que ya que la gente está preocupada, deberíamos tomar cartas en el asunto. Hay que hacerlo de una manera técnica, de una manera en la cual los veterinarios que hagan el estudio no tengan intereses creados. Básicamente eso se llama método científico. El manejo, yo he escuchado muchos propietarios, montadores que mencionan que el manejo puede ser un componente que esté causando el arpeo. Incluso conozco un cliente que me dijo claramente que un caballo que conocía durante toda su vida nunca lo había hecho, y se dio cuenta cuando en alguna manipulación en particular el caballo lo cejaron muy duro, lo quebraron durísimo, y desde ese día el caballo empezó a presentar el arpeo. Entonces, nuevamente, lo que quiero ser muy claro, que yo creo que Leonardo y yo estamos de acuerdo, es la causa del arpeo no la sabemos en el caballo criollo colombiano. Segundo, el arpeo, la causa podría ser nutricional, una toxina, podría ser genética, podría ser de manejo, o podría ser una combinación de ellos. De hecho, en algunas enfermedades un individuo puede tener un gen y ante una exposición a un agente ambiental, una toxina o algo, se presenta el problema. Entonces, mientras no hagamos un estudio técnico donde valoremos epidemiológicamente todas estas cosas, donde estudiemos una población importante, vamos a seguir especulando y diciendo cosas que probablemente no tienen sentido. Muchísimo, solo que en nuestro medio no hay ningún estudio que se enfoque en eso, en tratar de identificar las causas, nada por el estilo. El estudio que hicieron aquí y el estudio que hicieron en la Nacional de Bogotá estaban enfocados más en el diagnóstico como tal de la enfermedad, en comprobar que sí existe aquí el arpeo verdadero, el arpeo esporádico o el arpeo australiano que pasó en Bogotá, más no en buscar factores causales o agentes etiológicos para ese tipo de problemas. Yo pienso algo, es basado en mi experiencia, en lo que he visto. Yo visito regularmente Estados Unidos, estudié allá un tiempo y, por ejemplo, en el hospital donde hice el internado, era un hospital con una casuística demasiado grande y en un año solo vi un caso de arpeo. Entonces, ¿dónde se hace la investigación? Donde hay intereses, sobre todo de tipo económico. Un ejemplo es la industria del caballo de carreras. Los caballos con fracturas de la rodilla, del carpo, es un tema que se ha investigado bastante porque
es común que los caballos se fracturen durante una carrera y son caballos costosos. La proporción, yo me atrevería a decir que la proporción de caballos con hiperflexión en el caballo criollo colombiano es mucho mayor que lo que pasa en otras razas. Me atrevo a decir, aunque verdaderamente lo que tendríamos que hacer es un estudio de prevalencia que nos diga claramente en esos caballos qué porcentaje de caballos tenemos con el problema. Pero básicamente yo creo que no ha habido un interés en investigar eso. Hay estudios, pero sobre todo en el arpeo tipo australiano. Y falta integrar más a los veterinarios de campo con las universidades para poder recibir información acerca de todo ese tipo de problemas. Es que el problema de investigación no es solo con el arpeo, sino con una gran cantidad de enfermedades en el caballo. En nuestro país, hasta ahora se está empezando a fomentar esa parte de investigación y la universidad, pues como tal la del CES, está muy preocupada por eso y está tratando de fomentar todo tipo de investigaciones, tanto ya sea de arpeo, que se va a generar un proyecto de investigación, como de todo nivel, a nivel de medicina, de química. Nosotros acá vamos a empezar un estudio bastante serio con arpeo, pero nuevamente es lo que decía el doctor Leonardo, este estudio es básicamente para saber si estos caballos criollos colombianos tienen un problema de tipo neurológico o no lo tienen. No vamos a llegar a la causa del arpeo, ese es un segundo paso que tenemos que incluir, pero en este estudio lo que vamos a coger es caballos con arpeo y caballos normales, y a los dos grupos de caballos les vamos a hacer varias pruebas, entre ellos una que se llama electromiografía, para saber si hay desórdenes musculares o nerviosos. Les vamos a sacar muestras de nervios y de músculos, y finalmente vamos a comparar estas dos poblaciones y decir, estos caballos sí tienen un problema neurológico o no lo tienen, y los comparamos con los normales. El siguiente paso probablemente es hacer un estudio de tipo epidemiológico y básicamente tratar de determinar cuáles son las causas del arpeo. La cuestión es que nos tenemos que unir nuevamente el gremio de caballistas, fedequinas, con las entidades que hacen investigación para poder llegar a una solución. Si no, pasarán años y seguiremos en la misma controversia acerca de cuál es la causa del arpeo, qué hago, etcétera, etcétera. El problema no es solo en nuestro medio. Me comentaban que, digamos, cuando se hizo el estudio de parálisis hipercalémica periódica en caballos cuarto de milla, la persona que hizo, la veterinaria que hizo ese estudio, la amenazaron de muerte cuando se dieron cuenta que había involucrado en eso y la línea genética que lo producía. Entonces, eso es algo bastante delicado. Entonces, llegar a decir que no se sirva un caballo de esos es algo apresurado en este momento, porque no sabemos si en realidad esa condición se va a transmitir o no, ¿sí? Lo que yo veo es que de pronto puede estar generando es la mala selección. Eso ya le queda a criterio de cada caballista, desafortunadamente, tomar la decisión de qué caballos sirve y qué caballos no sirve, ¿sí? O qué yegua sirve de ese tipo de caballos o qué yegua no sirve de ese tipo de caballos. Y en nuestro medio, desafortunadamente, estamos sacrificando la suavidad del caballo criollo colombiano por el caballo que tenga más patas, que se dice que flexione mejor las patas y que mejore ese tipo de movimientos, cuando no sabemos si en realidad estamos cometiendo un error con la evolución del caballo criollo, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que el caballo criollo y que el caballo de paso fino y que obviamente el caballo trochador y trotón vienen de una evolución totalmente distinta a la de otros caballos, y que son un rezago genético como tal, porque ya está comprobado, estamos teniendo parámetros de selección bastante desenfocados, y estamos bastante arbitrarios, y estamos generando mayores problemas, o podríamos estar generando mayores problemas para la evolución del caballo criollo. Sí. Yo lo que creo que se debe hacer es que debemos hacer un consenso. Cuando yo quiero jugar tenis de campo mejor que otro, yo básicamente busco los que mejor juegan tenis de campo, la gente que ya más tiene experiencia. Y yo creo que hay ejemplos como las asociaciones que involucran a los caballos españoles, como las asociaciones incluso de ganadería, por ejemplo Brahman, que agrupan ese tipo de gremios
que nos pueden dar ejemplos de cuáles deben ser las políticas de selección, de manejo, etc. Aquí básicamente creo yo, y lo digo claramente, Fedequinas debería tener un departamento técnico que contara con los profesionales del medio más idóneos en cada espacio, en cada tema. ¿Para qué? Para que Fedequinas defina cuáles son las políticas. Esto lo digo no solo por el arpeo, lo digo por ejemplo por las claudicaciones, por las cojeras. No tenemos un consenso acerca de cuáles deben ser el tipo de aplomos ideal para el caballo criollo, que debemos aceptar, que no debemos aceptar. Verdaderamente no estamos orientando al criador, a los montadores, a los caballistas en general, acerca de cuáles deben ser las políticas de manejo y de selección de los caballos. Entonces, ¿quién debe liderar esto? Pues básicamente la cabeza, que es Fedequinas, pero de una manera técnica, no bajo especulaciones. Entonces, mientras no hagamos investigación, mientras no nos involucremos todos de una manera seria, no vamos a llegar a ninguna respuesta, seguiremos especulando. Pero sí sería interesante hacer algunos ejercicios en los cuales desde ya fijáramos algunas políticas de manejo de nuestro caballo de selección. Pues es un tema muy espinoso. Yo lo digo claramente, yo opero caballos con arpeo. Y de hecho claramente tengo un interés particular, personal, porque llegáramos al fondo de esto, de saber cuáles son las causas. Yo los opero, entre otras, porque nada me dice en este momento que sea de origen genético, pero probablemente el día que digan claramente que es de origen genético, ese día claramente los cirujanos veterinarios deberíamos replantear esa actitud. Ese día deberíamos decir, no debemos operar estos caballos y básicamente deben salir de la selección, así de sencillo. En este momento me parece un tema muy espinoso y muy complicado decir qué caballos son operados o qué no. Lo que sí tengo claro es que no sabemos, pero si hubiera un componente genético, probablemente lo estamos diseminando. Pero quiero ser muy responsable y muy serio, no sabemos si eso es heredable o no. Mientras no sepamos eso, es una especulación muy grande y le haríamos un daño a los propietarios de los caballos, a los mismos caballos. Me parece un tema muy serio. Cada persona y cada criador como tema personal de selección puede, y yo recomendaría que se asista de un veterinario, de un especialista, cuando en el momento de comprar un caballo. Eso se llama un examen precompra. ¿Por qué es importante el examen precompra? Porque con el examen precompra el veterinario con un examen juicioso puede determinar si ese caballo, por ejemplo, fue operado o no. Entonces, eso sería una política mucho más clara, pero es lógicamente personal la elección de cada individuo. Conclusiones. Yo creería que una es manejar el tema de una forma más responsable y tratar de disminuir la cantidad de mitos que se generan acerca del tema. Dos, que siempre hay que tener en cuenta la asesoría de un médico veterinario capacitado en el tema para poder llegar a un diagnóstico del caballo del caballo determinado, ¿sí? Y tres, creería yo que el consenso o el conjunto de la asociación o de la federación como Fedequinas con las entidades de investigación y entidades encargadas de investigar sobre el caballo podrían llevar a muchos mejores resultados sobre los criterios de selección del caballo criollo colombiano, enfocado en mejorar el caballo a futuro. Sugerencias nuevamente, que si yo soy caballista, pero adicionalmente, sobre todo, para las personas que están incursionando en esto, que es un mundo un poco complejo, que requiere de conocimiento, es muy importante lo que dice el doctor Leonardo, que se asesoren de profesionales idóneos, responsables, que los pueden orientar. ¿En qué? En orientar sobre todo en el examen precompra, y adicionalmente en la selección de los individuos, en la selección de los reproductores, etc. No estoy hablando claramente del arpeo, sino de otros parámetros, por ejemplo aplomos y otro tipo de cosas que pueden llevar a que un criadero tenga mejores criterios de selección de caballos y mejor éxito. Esa es básicamente la recomendación más grande. La segunda recomendación es nuevamente hacer énfasis en que si no nos unimos en torno a este problema, no vamos a llegar a ninguna solución. Existen ejemplos claros de otro tipo de enfermedades en caballos en los cuales se han resuelto de una manera técnica. El doctor Leonardo lo hablaba claramente. Hay una enfermedad
que se llama parálisis hipercalémica periódica, que se comprobó en su momento que era de origen genético. Hasta que no comprobaron eso, no pudieron tomar las determinaciones adecuadas de selección. Mientras tanto, siempre seguirá siendo un rumor, una especulación. ¿Quién quita que el arpeo simplemente la causa sea nutricional? Algo que no sabemos. Hace aproximadamente 2 meses trajimos una especialista de la Universidad de Davis en California y básicamente experta en estos temas, entre ellos arpeo. Y ella se mostró bastante interesada y lo que nos decía claramente es eso: no podemos especular, podrían ser cualquier causa, hasta que debemos ya comprometernos todos a empezar a hacer estudios. Entre más rápido lo hagamos, más rápido vamos a llegar a la solución del problema. Bueno, muchas gracias al caballista, esperamos que en algún momento podamos compartir otros conocimientos.